Apreciada comunidad académica, reciban un cordial saludo. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante como lo son las patologías que se ubican al interior o en la región del tórax y reconoceremos el papel del radiotecnólogo o del tecnólogo en radiología, comprendiendo que las radiografías son un estudio complementario que contribuye a esa reducción del diagnóstico diferencial. Basta también de definir qué es un diagnóstico diferencial y es que, como sabemos, todas las enfermedades tienen unos síntomas, unos signos y que pueden en muchas ocasiones ser generales para X o Y enfermedades. Entonces, estos estudios complementarios ayudan a la reducción de ese diagnóstico diferencial y por ende también permite una oportunidad en la atención y que siga ese ciclo de atención sanitaria, es decir, en ese diagnóstico, en ese tratamiento y en esa rehabilitación. Una vez dicho lo anterior, marcamos la presentación con una introducción, el cual pues busca, como siempre, reconocer esa importancia, esos fundamentos, esas generalidades de la radiología para la detección oportuna de patologías. En este caso vamos a centrarnos en lo que es la región del tórax. Como objetivo, pues reconocer aspectos importantes de la radiología al momento de contribuir a ese diagnóstico diferencial en el caso de patologías asociadas a tórax. Ahora bien, de acuerdo a la guía de actividades y en el anexo que nos presentaron, pues se plasma un caso clínico, el cual se presenta a continuación, en donde pues asiste al servicio de urgencia una usuaria de 73 años de edad. Es una paciente que fue fumadora. Esta pues presenta una sintomatología respiratoria, disnea, tos sin expectoración, no existen picos febriles, se realiza un examen físico, como siempre es importante realizar esa anamnesis y esa exploración física que va a contribuir en una impresión diagnóstica primaria, por así expresarlo. También nos expresan o nos relatan o nos describen, como quiera comentarlo, el estado de esta paciente. De igual forma, cómo esta paciente se encuentra en relación a esos síntomas, a esos signos y signos vitales en este caso. ¿Listo? Entonces vemos que en signos vitales tiene una tensión arterial de 151 sobre 84 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 121 pulsaciones por minuto, frecuencia respiratoria 18 por minuto, una temperatura de 36,6, un peso de 90, una talla de 60, una masa corporal de 35, una saturación de 78. Acá hay varias cositas por expresar. Número uno, es una paciente con una obesidad. Listo. Lo principal. Segundo, eh, efectivamente, esta paciente tiene una hipertensión. No sabemos si ya dentro de los antecedentes, o bueno, ya una vez logrando hacer esa anamnesis, podemos identificar si ella tenía unas enfermedades de base, cosa que dentro de nuestro caso clínico no lo expresa. ¿Listo? Entonces puede ser que esta paciente ya tenga una hipertensión arterial primaria o puede ser que esa patología por la que ingresó pues esté ocasionando esta alteración de signos, ¿correcto? El plan de manejo y cuál es la orden del galeno que la atendió. Entonces, glucometría, un electrocardiograma, radiografía de tórax y se solicita prueba de COVID. Ahora bien, vamos a acentuarnos en esas preguntas o en esas incógnitas que se dejaron al interior de ese anexo. El primero es dibujar e identificar la anatomía normal de una radiografía. De tórax, claro está, en proyección lateral y en proyección posterior anterior. Es importante y menester primero conocer que una radiografía de tórax ayuda a identificar lo que es cavidad pulmonar, también sistema óseo en su región torácica y vamos a identificar también, perdón, una silueta cardíaca. Como lo podemos identificar en el mediastino, vemos una silueta cardíaca. Vemos también unos espacios intercostales que también van a contribuir a lo que hablaremos en otra pregunta sobre criterios de calidad, ¿cierto? Vemos, aquí nos faltó un poco identificar lo que son los ilios pulmonares, que es el conjunto de vasos, ¿cierto? Y del árbol bronquial que se logra identificar en una radiografía. ¿Listo? Sin embargo, pues podemos ver también músculos del diafragma,
sabemos por qué efectivamente el pulmón o el hemitórax derecho está más elevado que el hemitórax izquierdo, y esto pues es gracias a que pues digamos que eh, se encuentra situado un órgano al inferior de esto, de este hemitórax, generando pues esa presión hacia arriba, ¿cierto? Sabemos que es el hígado. Vemos entonces las costillas, vemos el esternón, las partes del esternón, vemos también clavícula o las clavículas. Logramos identificar también entonces las vértebras torácicas o dorsales, como quieran llamarlas. ¿Listo? Vemos eso a grosso modo. Ahora bien, ¿cuáles son esos criterios de calidad? Cabe resaltar que el radiotecnólogo o el tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas debe de poder realizar una muy buena técnica o un buen protocolo. ¿Listo? Esto es, digamos, el primer criterio de calidad, poder acomodar un buen kilovoltaje, un buen miliamperaje, aunque pues los equipos actuales lo pueden hacer de forma automática. Sin embargo, recordemos que una proyección lateral tiene que aumentar un poco el kilovoltaje para que haya mayor penetración. Dicho esto, bueno, y también cabe resaltar que de acuerdo al caso clínico que se dejó al interior de la actividad, pues esta paciente se puede mover, por eso se puede tomar esta radiografía en bipedestación. En ese orden de ideas, si hubiese un caso de una paciente que no puede moverse o que se encuentra internada o que se encuentra al interior de un proceso de cuidado crítico como lo son las UCIs, pues se debe realizar una radiografía portátil. En este caso, es una paciente que se puede mover, entonces se hace o se posiciona el paciente en bipedestación y permitiendo efectivamente estas dos proyecciones, tanto la lateral como la posterior anterior. Importante, un criterio de calidad en la imagen, que se pueda visualizar las bases pulmonares y también los ápices. Listo, también identificar que estas clavículas estén equidistantes. Ahora bien, en el tema de la radiografía, perdón, lateral, no debe existir una rotación de vértebras. Por eso es importante poder acomodar o posicionar bien al paciente, que se encuentre este paciente en inspiración. No vamos a decirle a este paciente inspire, porque hay muchas personas que no saben qué es. Entonces, tome aire, no respire, no se mueva y de una vez se toma la imagen, ¿cierto? Otro aspecto a tener en cuenta es que cuando hay una inspiración adecuada, se puede visualizar ciertos espacios intercostales, aproximadamente 10 espacios intercostales, para una muy buena toma de nuestra radiografía. Importante también las trabéculas óseas se logran identificar. Cuando existe una anatomía normal, se pueden identificar también los ilios pulmonares y es espectacular, ¿verdad? Porque al existir una muy buena imagen podemos también diferenciar densidades. Si existe una patología, pues esas densidades también vamos a visualizarlas. Importante también que se logre visualizar los ángulos costofrénicos, como lo podemos observar ahí. Eso digamos que a grosso modo identificar también la silueta cardíaca y un mediastino normal. ¿Listo? Ahora, de acuerdo digamos, a la práctica que he tenido al interior de estos escenarios, como en el Federico Lleras, expresaban que cuando es una mujer no se debe de recortar las mamas. Entonces es importante tener en cuenta ello. ¿Listo? Debido a que se puede diagnosticar, se puede detectar, perdón, otra patología que puede ser importante. Bueno, seguimos. Seguimos con criterios, ya hablamos. Criterios, creo que se me pasó. Eh, Hablaremos entonces efectivamente de conceptos. Bueno, conceptos relacionados a patologías. Y digamos que en aras de garantizar un tiempo adecuado, hablaremos sobre la telectasia como un colapso parcial o un colapso total al interior de la cavidad pulmonar. Esto pues por distintas patologías que pueden ser benignas o malignas, como por ejemplo el carcinoma pulmonar o el cáncer pulmonar puede generar una telectasia. Puede ser parcial, como le digo, o puede ser en un hemitórax, o puede ser completo en ambos lados. Un neumotórax, que es un cúmulo de aire al interior de la cavidad pleural, palabras más, palabras menos, la neumonía adquirida en la comunidad, es la generación de una patología que se puede ubicar al interior de una familia o de una comunidad determinada y que puede generar efectivamente un aumento del
líquidos o de secreciones al interior de la cavidad pleural, de la cavidad del parénquima pulmonar. ¿Listo? Esto puede estar asociado a bacterias o virus, usualmente prevalece, por así expresarlo, en la población pediátrica y esa es la importancia de aplicar biológicos. Correcto embolismo pulmonar, que es la obstrucción por un trombo al interior de vasos pulmonares, no es más, infiltrados pulmonares, trauma de tórax, en donde pues ya sabemos que un trauma puede ser, eh, eh, según la definición, es una patología que se origina gracias a una fuerza o a una energía externa. En ese orden de ideas, pues por ejemplo, un accidente de tránsito puede generar entonces ese trauma y al haber una fractura de costilla puede también generar un hemotórax, ¿listo? Infiltrados pulmonares, es decir, la aparición de distintas células o de células que no deberían de estar al interior de la cavidad pleural o del parénquima, masas mediastinales, pues como su nombre lo indica, aparición de posibles tumores, ya sean benignos o malignos al interior de esta región. ¿Listo? Ahora bien, llega la última pregunta, y es según lo consultado en el punto anterior, ¿cuál crees que es el posible diagnóstico del caso clínico? Entonces aquí es importante que el radiotecnólogo o el tecnólogo en radiología logre identificar cuáles son esos signos o cuáles son esos patrones usualmente en tórax. Es importante. ¿Listo? Aquí podemos apreciar, digamos, una opacidad al interior de los ilios pulmonares, eh, siendo más marcado en mi tórax derecho. Lo podemos visualizar muy bien. Entonces esto me indica que puede haber un patrón alveolar, ¿cierto? Entonces recordemos que aquí debe haber una densidad totalmente distinta porque estos bronquios pues están llenos de aire y al existir algún tipo de infección, pues este aire va a ser reemplazado por líquido. En ese orden de ideas logramos identificar que esta paciente pues padece de una neumonía que no sabemos por qué microorganismo es. Digamos que el diagnóstico principal o el diagnóstico diferencial podría ser una NAC, una neumonía adquirida en comunidad. Sin embargo, es importante realizar cultivos bacterianos para identificar el patógeno y así poder actuar a tiempo. Entonces, miremos cómo es importante poder identificar. No es neumotoras porque no se logra identificar ninguna alteración en la parte superior de la cavidad pleural. Vemos un poco de líquido igual en el hemitórax derecho, entonces lo que nos indica que efectivamente es una neumonía. También podemos identificar otras siluetas, ¿no? Podemos ver la tráquea, podemos ver la carina, podemos ver incluso el callado aórtico o el botón aórtico también. ¿Listo? No siendo más, muchas gracias por su atención. Que tengan feliz. No siendo más.